Muchachos, bien, buenos días, bienvenidos. Vamos a empezar entonces. Vamos a retomar la parte que estábamos viendo en la sesión pasada. Vamos a hacer un ejercicio, el mismo ejercicio que realizamos la vez pasada con relación a las intensidades acústicas, pero ahora lo vamos a hacer calculando por separado sus intensidades acústicas y después la diferencia para corroborar que efectivamente se puede hacer de otra manera. Y vamos a revisar también la parte de, aunque ya ustedes ya lo trabajaron, la velocidad de sonido en los sólidos, en los líquidos, y veremos la variación de la velocidad del sonido con la temperatura también en esta sesión. Entonces vamos a regresar a la presentación que teníamos la vez pasada. Vamos a repasar rápidamente lo que revisamos en la sesión anterior. Vamos viendo esta parte de ondas que es acústica. Una vez concluido esto, tenemos un tema adicional que nos falta para concluir con la acústica, que es efecto Doppler. Será el último de esta parte, de este tema de acústica. Y hasta ahí haremos la primera evaluación de este tercer parcial. Entonces, esta información del efecto Doppler y la sesión correspondiente ya la estaremos programando, yo creo que para el lunes a más tardar, para cerrar ya con esto y estar preparados para el fin de semana próximo para realizar la evaluación. Vamos entonces a revisar. Aquí tenemos nuestras características de la onda. Lo revisamos, vimos las partes más importantes, revisamos nuestras láminas de acústica, todas las partes de definición de la acústica. Aquí ya voy a mi presentación. Pero bueno, estas son las láminas que ya vimos en la sesión pasada. Voy aquí tenemos las primeras que revisamos ya con desarrollo matemático, que es flujo de energía acústica, que también conocemos como potencia acústica. Vimos cómo determinar esa potencia, que era básicamente la relación de la potencia por unidad de tiempo, y eso es, perdón, de la energía por unidad de tiempo, y eso nos da la potencia o flujo de energía acústica, que simbolizamos con ese símbolo griego phi. Perdón. Y después revisamos el concepto de intensidad acústica, que es esta relación entre esa energía acústica con respecto a un área de sección transversal que es atravesada. O sea, esa es la intensidad acústica. En la sesión pasada se me olvidó comentar, la mayoría creo que ya lo determinó. Hay una segunda forma de determinar esta intensidad acústica si conocemos algunos otros parámetros diferentes al flujo de energía acústica, a la potencia y al área. Tenemos una segunda forma de determinar esta energía acústica, que es la que está aquí marcada a través de esta expresión. Es decir, esta intensidad acústica también es proporcional en una cierta área a la frecuencia del sonido que se esté emitiendo, y proporcional también al cuadrado de su amplitud, de la altura de esa onda. Desde luego, también influye la densidad del medio en que se esté propagando esa onda, que es este término ρ. La velocidad de la propagación de la onda en ese medio, y nada más. Bueno, también multiplicado por 2π². Si nosotros hacemos multiplicamos todos estos factores, obtendremos también una intensidad acústica, es decir, el flujo de energía acústica por unidad de área. Entonces son dos maneras para determinar esta intensidad acústica. Desde luego aquí tenemos que cuidar que todos estos parámetros, cuando van a aplicar en la fórmula, todos estén dados en unidades del sistema internacional, es decir, la densidad debe estar en kilogramos por metro cúbico, la velocidad del sonido en metros por segundo, la frecuencia de WHz y la amplitud de la onda en metros. Recordemos que es la amplitud, no la longitud de onda, es la amplitud que tanto
está separada las partículas de su posición de equilibrio. Y entonces, después revisamos cómo calcular un parámetro que relaciona dos intensidades acústicas diferentes, que se llama el nivel de intensidad acústica, que es Stein. Stein se relaciona mediante una ecuación logarítmica y las unidades de esta intensidad, este nivel de intensidad acústica se llaman decibeles. Lo tenemos de esta manera, multiplicando el número 10 por el logaritmo de base 10 de la intensidad acústica que necesitamos determinar con respecto de una intensidad acústica determinada con respecto a una intensidad acústica de referencia, que es la intensidad, la mínima audible por el oído humano, que es 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Entonces, si sacamos esta relación, sacamos un logaritmo y lo multiplicamos por 10, obtenemos la intensidad acústica de el nivel de intensidad acústica de esta intensidad acústica. Y teníamos otra expresión que fue la que empleamos la sesión pasada para determinar la diferencia entre dos intensidades acústicas. Esto nos da directamente qué tanto más grande es esta intensidad acústica con respecto de esta intensidad acústica. Eso es lo que nos da como resultado esta expresión. Entonces, en ese sentido la aplicamos en la sesión pasada. Y en primera instancia, bueno, determinamos la intensidad acústica de este tren, del silbato de este tren, que es una sola fuente de onda. Y después determinamos esto, que nos pedía calcular la intensidad acústica de un sonido, decía 20 decibeles más alto que el otro, cuya intensidad acústica es 10 a la menos 8 watts por centímetro cuadrado. Y lo hicimos de esta manera, utilizando la expresión que me relaciona dos intensidades acústicas diferentes. Vamos a repetir este ejemplo, pero ahora haciendo el cálculo por separado de esta intensidad acústica y planteando esta otra intensidad acústica que sea 20 decibeles mayor que esta y determinar esta segunda intensidad acústica, que es a lo que llegamos finalmente aquí. Y nuestro resultado fue en este caso de 0.01 watt por metro cuadrado, es decir, 1 por 10 a la menos 2 watts por metro cuadrado. Vamos a ver que en teoría es el mismo resultado que debemos llegar en este caso. Entonces vamos a empezar aquí, muchachos. Vamos a rehacer este cálculo ahora con la primera expresión matemática que tenemos. Tenemos nuestra fuente de sonido que está emitiendo un sonido. Me dice que tiene una intensidad acústica J de 10 a la menos 8 watts por centímetro cuadrado. Vamos a llamar que esta es la intensidad acústica número 1 y nos pide que determinemos la intensidad acústica de una segunda fuente de sonido, pero que es 20 decibeles mayor que esta no la conocemos, esto es mucho lo que queremos buscar, pero esta es esta intensidad acústica J1 más 20 decibeles. Pero en vez de ser J1 debería de ser I1, J es la intensidad acústica y de ahí vamos a determinar el nivel de intensidad acústica, que ya no se simboliza con J sino con I, y eso es lo que se mide en decibeles. Por ahí puede ser un tanto confuso estos términos, tenemos que familiarizarnos con él. Bueno, cuando hablamos de intensidad acústica nos estamos refiriendo a J, y eso lo medimos en watts por centímetro cuadrado. Pero cuando hablamos de decibeles, de lo que estamos hablando es de nivel de intensidad acústica. Entonces, ahorita tenemos que determinar esta intensidad acústica de esta onda, sabiendo que es 20 decibeles más grande que la intensidad acústica, que el nivel de intensidad acústica de esta primera onda. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar primero este nivel de intensidad acústica
Es decir, vamos a calcular este nivel de intensidad acústica 1, ¿sí? Que sería este. Y ese nivel de intensidad acústica más 20 decibeles tendrá que ser igual a este nivel de intensidad acústica 2, de donde finalmente vamos a determinar esta intensidad acústica 2. Bueno, si recordamos entonces, esta intensidad acústica 1 será 10 veces el logaritmo de base 10 de la relación entre la intensidad acústica que conocemos con respecto a la intensidad acústica de referencia, que es esta J0. Y entonces eso va a ser igual a 10. Ese es el logaritmo de base 10. Esta intensidad acústica que decimos que es J, en este caso será J1, que conocemos de 10 a la menos 8 watts por centímetro cuadrado, pero tenemos este detalle que está en centímetros, perdón, watts por centímetro cuadrado. Si recordamos, podemos pasar fácilmente de esto, watts por centímetro cuadrado, si transformamos esta área a metros cuadrados, por lo cual tendríamos que multiplicar por 10 a la menos 4, y entonces ya podríamos representar esto en watts por metro cuadrado. Necesitamos que estas unidades estén en esta unidad para que obtengamos resultados en decibeles. De otra manera, nuestros resultados serán alguna otra unidad diferente a los decibeles. Entonces, tenemos que ajustar siempre a unidades del sistema internacional. Entonces, vamos a expresar esa intensidad acústica en unidades del sistema internacional. Me quedará entonces 10 a la menos 8, perdón, 10 a la menos 8 por 10 a la menos 4, me quedará 10 a la menos 4. 10 a la menos 4 watts por metro cuadrado. Y entonces lo vamos a dividir entre esta intensidad acústica de referencia, que es J0, que si recordamos bien, esta va a ser 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, que es el mínimo de intensidad acústica que puede percibir nuestro oído, el oído humano. Y entonces, bueno, de esa manera vamos a determinar esta intensidad acústica de este primer sonido. Si aplicamos las propiedades de los logaritmos, pues esto va a ser igual a esta intensidad acústica 1, va a ser igual a 10 veces multiplicado el logaritmo de una. Esto lo podemos meter directamente a la calculadora, de hecho es muy probable que puedan obtener el resultado si utilizamos bien la calculadora, pero vamos a hacerlo de manera desglosada para ver cómo se haría en caso de que no tuviéramos una calculadora. Efectivamente, ustedes en los próximos meses esperemos que presenten su examen en lo superior, en algún momento tal vez tengan que hacer una operación de este tipo. Entonces es conveniente que aprendamos a dominar esto. De las propiedades de los logaritmos, nos dice que el logaritmo de una razón, de una división, va a ser igual a la diferencia de los logaritmos, es decir, el logaritmo del numerador, es decir, el logaritmo de 10 a la menos 4, menos el logaritmo del denominador, que es el logaritmo de 10 a la menos 12. Voy a omitir las unidades para efectos de simplificar la escritura, que es un poco difícil. Y entonces, bien, continuamos determinando esta intensidad 1, que va a ser 10 veces multiplicados por el logaritmo de 10 a la menos 4. Si recordamos, esta parte es, cuando nosotros sacamos el logaritmo de base 10, del número 10 elevado a la menos 4, eso me da simplemente como resultado el exponente de ese 10 elevado. Entonces, el logaritmo de base 10, de 10 a la menos 4 es menos 4, menos el logaritmo de base 10, de 10 a la menos 12, pues es menos 12. Vamos a hacer esta operación.
Nos queda nuevamente que son 10 multiplicados por este menos 4. Y menos 4 más, menos por menos más, 12. Esto va a ser 10 por menos 4 más 12 van a ser 8. Vamos a obtener un resultado de 80 decibeles. Ese es el nivel de intensidad acústica del primer sonido, 80 decibeles. Bien, pero aquí nos plantea el problema que dice que el sonido es 20 decibeles más alto. El segundo del sonido es 20 decibeles más alto que el primero, entonces vamos a determinar primero este nivel de intensidad acústica del segundo sonido, entonces sería esta intensidad acústica 2 va a ser igual a la intensidad acústica 1, que son 80 decibeles, que acabamos de calcular, más 20 decibeles adicionales, porque este sonido tiene un nivel de intensidad acústica 20 decibeles mayor. Y eso me va a dar 80 más 20 son 100 decibeles. Este va a ser el nivel de intensidad acústica del segundo sonido, del cual vamos a determinar su intensidad acústica, 100 decibeles. Bien. Entonces, de la misma manera que en el caso anterior, vamos a regresar a nuestra primera expresión para ver de dónde vamos a determinar esta J2, esta segunda intensidad acústica. Y si sabemos que la intensidad acústica es, perdón, el nivel de intensidad acústica es 10 veces el logaritmo de una intensidad acústica cualquiera, en este caso es la que vamos a calcular, esta J2, entre la intensidad acústica de referencia, que es J0. Y de aquí, como nos interesa determinar vamos a tener que despejarlo. Pero bueno, no podemos despejarlo así, esto no es una división cualquiera, está afectada por este logaritmo. Lo que tenemos que hacer es aplicar nuevamente las propiedades de los logaritmos y entonces poder despejar. Esto nos dice que es 10 veces el logaritmo de la intensidad acústica que queremos determinar, menos el logaritmo, que va a ser 10 desde luego, de la intensidad acústica de referencia, que es esta J0. Pero además todo esto es igual a el nivel de intensidad acústica, que es I2, y eso ya lo calculamos, está aquí arriba. Esto va a ser igual a 100 decibeles. Bien, vamos a acomodar entonces nuestra expresión, 100 decibeles. Voy a retirar este 10, voy a despejarlo, voy a pasarlo aquí dividiendo hasta 100 decibeles. Y si yo hago eso, voy a expresar aquí, son 100 decibeles entre 10. Estoy despejando este 10 que está aquí en la expresión, es este. Eso me va a ser igual a el logaritmo de base 10 de J2, que no conozco y que quiero determinar, menos el logaritmo de base 10 de la intensidad acústica de referencia, que es el mínimo que puede determinar, que puede escuchar un oído humano, que es 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, omito las unidades para efectos de rapidez. Y vamos a ver, entonces 100 entre 10, aquí vamos a tener 10 decibeles. 10 decibeles que deben de ser igual el logaritmo de esta intensidad acústica 2 menos
el logaritmo de base 10 de 10 a la menos 12, decíamos por ejemplo, el logaritmo de base 10, el número 10 elevado a la menos 12, eso simplemente va a ser su exponente, es decir, menos 12. Entonces tenemos que esto va a ser, bueno, voy a ponerlo aquí, 10 decibeles, voy a empezar a despejarlo. Este logaritmo de base 10 de J2 va a ser igual a 10 decibeles que ya tengo del otro lado. Voy a ver que si yo hago esta operación menos por menos más, me quedan más 12, que a la hora de despejarlo y ponerlo de este lado, voy a tener que restar aquí, menos 12. Entonces, esto me dice que es igual a menos 2. Entonces, el logaritmo de base 10 de J2 es igual a menos 2. Es igual a menos 2. Entonces, me interesa determinar no el logaritmo de J2, sino J2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que aplicar la operación inversa, en este caso la operación inversa al logaritmo es aplicar la exponenciación en base 10. Y entonces, lo que tengo que hacer es elevar el 10 al logaritmo de J2. Y eso va a ser igual, lo voy a hacer también en el otro miembro, va a ser 10 a la menos 2. Y entonces, de manera similar a como hacíamos los senos y los arcosenos, este 10 con este logaritmo eliminan y vamos a obtener finalmente que esta intensidad acústica 2 va a ser igual exactamente a 10 a la menos 2. Las unidades, desde luego, serán watts por metro cuadrado, que es lo que, digamos, si revisáramos el programa anterior que hicimos, bueno, dijimos que J2 será 10 a la menos 2 es 0.01 watts por metro cuadrado, que es el resultado al que llegamos en el caso. Entonces, bueno, pues ahí vemos que existen esas dos maneras de llegar a este mismo resultado. Y realmente para este problema no necesitaríamos incluso calculadora si manejamos bien estas relaciones entre los logaritmos, la forma de cómo transformar los logaritmos de productos y de divisiones a sumas y a restas de logaritmos. Siempre que sean números en base 10, pues será muy sencillo realizar esas operaciones. Bien, muchachos, hasta aquí pregunto, ¿hay alguna duda, alguna pregunta que quieran expresar para pasar al siguiente punto? Pueden activar sus micrófonos si lo desean. A los que veo nada más con que me mueven la cabeza será suficiente. Paola. ¿No? ¿No hay duda? Paola. No, profe. Ricardo. ¿No? No, no, profe. Ok, gracias. Sí, creo que dicen que nos quedan 10 minutos. A ver si nos dejan terminar y si no, programaremos una adicional. Se supone que ya nos ha dado un poco más de tiempo. Pero bueno, vamos a continuar para revisar rápidamente este tema. La velocidad del sonido en los sólidos, habíamos, de hecho ya hicieron ustedes resolver algunos problemas, nada más vamos a actualizar aquí esta situación, ¿no? En este caso, la velocidad del sonido en los sólidos se da por esta relación, que es la raíz cuadrada de esto, que es el módulo de Young, que es una característica de cada material, que quiere decir qué tanta fuerza se necesita aplicar en él, fuerza por unidad de área, es decir, un esfuerzo para
para provocar una deformación unitaria en él, o sea, una deformación de la unidad de longitud en él. Y esto se utiliza generalmente para cuerpos alargados que tienen, una cierta fuerza, ¿no? Ese es el módulo de Young. Este módulo de Young es el esfuerzo, la tensión entre esto que es la deformación unitaria, es decir, la variación de longitud por unidad, dividida entre la longitud inicial. Esto es la deformación unitaria. Este módulo de Young se da en metros por metro, y si nosotros hacemos la relación de este módulo de Young entre la densidad del material, y sacamos su raíz cuadrada, podemos obtener la velocidad con que se propaga el sonido dentro de ese medio. Entonces, esta densidad, desde luego, en el sistema internacional se da en unidades de masa por unidad de volumen, kilogramos por metro cúbico. Si hiciéramos el desarrollo de todo esto, veríamos que al final, dentro de este radical, vamos a obtener una cantidad que está dada en metros cuadrados por segundos cuadrados, y al se va a sacar la raíz, pues tendremos una cantidad de metros por segundo. Y lo mismo ocurre con los fluidos, es decir, con los líquidos. Más que los líquidos, los fluidos, porque los gases también son fluidos. Y esto aplica para los fluidos. Es una relación muy similar. Dice que la velocidad del sonido en los fluidos, es la raíz cuadrada del módulo de compresibilidad entre la densidad del fluido. Depende de este módulo de compresibilidad. Este módulo de compresibilidad, de manera similar al módulo de elasticidad, que es este módulo de Young, es la variación de presión, es decir, la presión que hay que suministrar a un fluido para producir una deformación unitaria en ese fluido, es decir, la cantidad de presión que hay que aplicarle a un fluido para hacerlo cambiar su volumen en una unidad de volumen. Esa deformación, ese módulo de compresibilidad también se da igual que el módulo de Young en newtons por metro cuadrado y su densidad de kilogramos por metro cúbico. Entonces, la relación que vamos a obtener al final de esto va a ser una cantidad dentro del radical en metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Generalmente, bueno, ya los problemas nos van a dar ya el módulo de compresibilidad, nos van a pedir calcularlo, despejándolo a partir de esta expresión. Y para aprovechar el tiempo, educativo aquí únicamente vamos a realizar esta lámina que me habla de la variación de la velocidad del sonido con respecto a la temperatura. ¿Sí? Esta variación de la velocidad del sonido me dice que en líquidos y sólidos es despreciable, es decir, en los fluidos y en los sólidos, independientemente de la temperatura, la velocidad del sonido es la misma. O sea, no hay un cambio apreciable de la velocidad del sonido cuando cambia la temperatura en líquidos y sólidos. Pero en los gases sí es considerable. Entonces, en los gases sí es necesario eventualmente considerar esa variación de la temperatura a partir de esta expresión que viene dada aquí. Entonces, sobre todo cuando trabajamos problemas que dicen que vamos a determinar la velocidad del sonido del aire, pues tendremos que aplicar esta ecuación para corregir esa velocidad de acuerdo a la diferencia de temperaturas dada. Tenemos un valor que sí debemos recordar, que es la velocidad del sonido de referencia, que es la velocidad del sonido a 0 grados Celsius. Sí, y ese es de 331 metros por segundo. Eso lo debemos recordar, ese va a ser nuestro valor de referencia. Esa es la velocidad en que se propaga el sonido a una temperatura de 0 grados Celsius. Y generalmente no estamos a una temperatura de 0 grados Celsius, en algunas regiones del planeta. Vamos a tener una temperatura diferente a estos 0 grados Celsius. Y entonces, para corregir esa velocidad, tendremos que utilizar esta ecuación. ¿Sí? Está dada por la relación entre dos velocidades y la relación, es decir, la división entre la raíz cuadrada de sus temperaturas, pero estas temperaturas hay que expresarlas en Kelvin, es decir, que tendremos que convertir nuestra temperatura Celsius a
temperatura Kelvin. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues es muy simple. Vamos a tener que la temperatura Kelvin, acá la lámina dice grados, pero las Kelvin no se expresan como grados, sino simplemente como Kelvin. Van a ser los grados Celsius más 273. De tal manera que si tenemos una temperatura de 0 grados Celsius, vamos a tener una temperatura Kelvin de 273 Kelvin. 0 grados Celsius van a ser igual a 273 Kelvin. Y si tuviéramos cualquier otra temperatura, por ejemplo, no sé, 27 grados Celsius, entonces va a ser 27 más 273 va a ser 300 Kelvin. Perdón, es 273. A ver si no nos corta la transmisión, si no, hasta donde lleguemos. 273 Kelvin. Entonces, si sumamos 273 más 27, esto nos va a dar 300. Eso va a ser 300 Kelvin. Una temperatura Celsius de 27 grados va a ser 300 Kelvin. Y si nosotros aplicamos esta expresión, bueno, estas cantidades a esta expresión, vamos a poder determinar una segunda temperatura. Si despejo yo de aquí, por ejemplo, esta temperatura 2, pues esta velocidad 2 va a ser simplemente la relación entre las dos temperaturas en Kelvin, la relación de T2 y T1, probablemente la raíz cuadrada de T1, multiplicada por esta V1 que estoy explicando de este lado, que es la velocidad 1. En este caso podría ser la velocidad del sonido a 0 grados, que es la referencia que estamos tomando. Entonces calculo esta velocidad 2 con esa relación de raíces cuadradas, que es la raíz cuadrada de T2, que serían estos 300 Kelvin. Estos 300 Kelvin entre la raíz cuadrada de estos primeros 273 Kelvin, que sería la velocidad, perdón, la temperatura Kelvin a 0 grados Celsius. Y eso lo voy a multiplicar por la velocidad del sonido a 0 grados, que son 331 metros por segundo. Entonces puedo terminar fácilmente esta velocidad 2 si hago esa relación. Ahora, si tú quieres rápida con la calculadora, si me ayudas, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 300? Bien, hago mi operación. Es 17.32. Desde luego saco la raíz cuadrada, una Kelvin a la 1/2. Y la raíz cuadrada de 273. Vamos a ver. 16.52. Bueno, ahora también kelvins a la 1/2. Entonces, como tengo kelvins a la 1/2 arriba y abajo, pues se van a